La verdad es que como han salido yo, grandes historias, súper agradecido. Y la verdad es que yo no sé por qué estoy acá, como dice, ¿eh? Porque el que yo está acá, el culpable es Juan Ignacio. Yo no voy a hablar de estrategia, ni de planes, ni ninguna cosa que se le parezca a lo que se conversa normalmente en Vista. Porque yo voy a hablar de otra cosa. Y no quería hablar de esto porque Juan Ignacio me insistía que lo hablara porque sí tiene mucho que ver. Porque es lo que nos mueve a nosotros. Tiene que ver con pasión. Tiene que ver con sueños. Tiene que ver con eso de hacer lo imposible. De quebrar lo inquebrantable. De creer que uno puede. Y de eso ustedes lo viven todos los días. Porque les pasa en la empresa que cuando uno se fija grandes objetivos, lo que primero tiene que creer es que uno lo puede hacer. Y segundo, si hay poca pasión, es difícil que uno pueda hacer un buen trabajo. ¿O no, señor psicólogo? ¿Dónde está? Acá. Yo soy Eduardo Valenzuela Baillán. Mi tatarabuelo llegó en el año 1850. Quizás vino en tu barco, Víctor. Capaz, ¿ah? Y nada más grato que poder graficar esto en una historia personal que de alguna manera me ha acompañado toda la vida, que partió cuando chico, voy a partir de los 16 años, una persona, un compañero de curso, Chagua Churra, ustedes conocen, dueño de la Viña Requingua, toro de piedra, gran vino. Le dice al coach del colegio, en este curso hay un gallo que te puede dar grandes satisfacciones. Y sin saber ni leer y escribir, me ponen en interescolar con los grandes competidores de la época y ni más ni menos me gano los 800 metros medalla de oro. Al día siguiente, el gran exponente de la época era Benito Baranda, aunque ustedes no lo crean, el Hogar de Cristo, América Solidaria, gran corredor partner del Colegio San Ignacio también. Y también me ponen en la carrera y sin saber leer ni escribir y con una pinta de pelo largo que probablemente ustedes lo van a ver después, también me gano la carrera. Y durante esos 16 años, y en tercero medio y cuarto medio, jamás perdí una carrera. Campeón chileno, estaba por los aires en el mundo escolar. Pero cuando uno pasa a los 18 años, y pasa a la vida adulta, no existían los sub-21 ni los sub-23 como existen hoy día, uno pasa al mundo de los mayores. ¿Y qué empieza a pasar en ese entonces? Empiezan a aparecer los miedos. Miedos que todos nosotros tenemos, como gerentes, como empresas, porque uno empieza a pensar, sí, pero que el brasilero, que el negrito, que el colombiano, venezolano y acá, que el argentino, son todos mejores que uno. Y uno empieza a perder de vista esas evidencias que lo conforman de que uno sí realmente le pega al cocido. Por lo tanto, de un estado inconscientemente competente, yo psicólogo, se pasa a un estado conscientemente incompetente. Y en ese entonces no habían psicólogos que te pudieran ayudar. Por lo tanto, lo que yo empecé a crear es una creación mental de un estadio de 80.000 personas dando la vuelta olímpica con coros de ángeles que te aplaudían y un estadio que vibraba con lo que uno estaba haciendo. Y esa creación mental yo la puse al frente para cada vez que tuve que competir. El primer año, pasando a adulto, mi marca la mejoré en 10 segundos. Al año siguiente, 10 segundos más. Al tercer año, 10 segundos. En 3 años, había mejorado en 30 segundos mi mejor marca y queda 10 segundos del récord mundial. Yo en 3 años venía en tasa aritmética, ni siquiera geométrica. Ni siquiera había dado vuelta a la curva cuando ya en el límite se pone todo más difícil. Y yo siempre creí, ¿y por qué no? Y quiero mostrarles lo que es la historia a través de lo que he recopilado de una serie de fotos que le pedí ayuda a mi hija de 12 años que le pega a hacer videos, cosas así, porque uno ya más viejo tiene menos maniobrabilidad. Así que si me permiten, déjenme conectar esto. Los tengo, no lo quería mostrar para que no se viera. Y viene un compacto con música de lo que es la historia, que seguramente habla mucho mejor de lo que yo lo puedo decir.
quería compartir con ustedes esta historia porque a veces aprendí de una coach del grupo de Kobe y José Caraval, que entiende estas cosas de saber y no hacer es no saber. Y a veces compartir estas cosas ayuda porque a cada uno le toca de distinta manera. De ese sueño que yo tenía, de darme la vuelta olímpica, porque no hubo Olimpiada al final, porque la Olimpiada del 80 uno tiene la oportunidad en la vida de hacerlo, al menos uno cuando está estudiando, yo estudiaba ingeniería comercial en la Católica, era muy difícil. Las Olimpiadas se boicotearon porque Moscú, o sea, Rusia tenía invadido Afganistán, así que no hubo una Olimpiada. Pero sí participé en el Tour Olímpico a la vuelta de las Olimpiadas cuando viaja la gente a Sudamérica y me tocó en Buenos Aires, que apareció ahí. Yo estaba parado en la meta, este chilenito, que siempre había tenido miedo, que miraba porque el otro tenía las patas que le salían de acá, que el otro era negrito, porque los keniatas son buenos, todas esas historias que te cuentan que uno se cree que no es posible. Pero si uno cuenta con las propias evidencias, siempre va a creer que es posible. Pasaron las primeras 2 vueltas, nadie quería tirar la carrera, porque la carrera se planteó igual que la final olímpica. Y yo sabía que tenía un potencial y una fuerza enorme, mi corazón era tremendo, yo tenía un pulso basal de 32 en la mañana, o sea, cada bombeo tiraba así la cantidad de sangre. Entrando en la última, después de las 2 vueltas, yo salía disparado a correr porque tenía que reventar a esta persona. Y obviamente, los austríacos, franceses, todos los que corrían esta carrera, salieron detrás mío y yo pareciera que me hubiera quedado parado para tomar agua. Porque la gente suele rematar estos campeonatos una velocidad increíble. Yo me quedé parado y yo iba al tope. Pero sabía que si yo conservaba esa velocidad de resistencia, ellos se iban a ir muriendo poco a poco. Y fueron muriéndose poco a poco. Entrando a los últimos 400 metros, en 7º lugar, fui pasando uno a uno. Cuando quedaban 300 metros estaba tercero. El estadio, 40.000 personas, como era el único sudamericano gritando ¡Chile! ¡Chile! Ustedes no se imaginan lo que es esa emoción. Entrando en la recta final, y en los últimos 80 metros solo me quedaba un austríaco que tenía las patas por acá, y yo dije, yo esto lo voy a agarrar, lo voy a agarrar. Y lo agarré en la meta, y la gran diferencia, usted que es golfista, Juan Ignacio, es que yo pasé por la meta, y el otro llegó a la meta. Y en el follow-through de pasar, la diferencia es mínima. Y gané la carrera. Y me di el gusto de darme la vuelta olímpica con una bandera, con todo el estadio gritando. Ustedes no saben lo que es esa emoción. Si algún día la pueden vivir, yo nunca he vivido ni he tenido una vivencia tan especial como esa. Y para concluir, del mensaje que quiero dejar acá de las lecciones aprendidas. Cuando hice esa marca que me dejó en el mundo olímpico, iba tan holgado de la carrera que entrando a la última vuelta podría haber quebrado el récord que yo hubiera querido. Pero llevaba una ventaja, un margen tan grande de respecto a la marca que me pedían, que yo dije, para la próxima. Y aprendí la gran lección de la vida. Nunca hubo una próxima oportunidad. Porque después vinieron lesiones y miles de cosas. Entonces en el mundo de los gerentes de vida empresarial, las oportunidades están ahí. Y hay que tomarlas. Y sacarle el jugo y esforzarse, porque no pasan 2 veces por la ventana. Y la segunda lección gran aprendida, y que nos sirve a todos, es que si uno quiere llegar lejos, tiene que tener objetivos. Esos sueños tienen que tener algo claro donde yo quiero llegar. Y lo segundo, no pasa de ser un simple deseo, o un wishful thinking, por decirlo así, si no tiene planes. Y los planes están convertidos en metas para llegar a donde quiero llegar. Y un plan está establecido en actividades que son diarias. Y lo único que uno controla es lo que puede hacer esa perilla el día a día. Que si no la hago, no voy a llegar allá. Porque yo no controlo dónde llegue. Puede haber terremoto, puede haber miles de cosas, pueden caerse las cosas. Lo único que controla uno es el presente. El punto es que ese presente uno tiene que estar dispuesto a sacarse la mugre, a ser perseverante, a ser metódico. Y la pregunta que nos cabe a todos nosotros es si uno está dispuesto a pagar el precio. Eso.